Esta canción va dedicada a todos los que ya no están, a toda esa gente. Yo le perdí a mamá en Ecuador años. Ella salió a hacer las compras. Que siempre los buscará. Era una persona habitualmente venía al supermercado porque trabajaba acá cerca. Una persona que de lunes a viernes venía todos los días a hacer su compra en este supermercado. Esa mañana ella salió de casa a hacer sus compras y no avisó. Nosotros no teníamos la más remota idea de que ella venía de compras al súper, porque nosotros tenemos otro súper cerca de casa, pero no sé, creo que era su destino y justo ese día escogió volver a Luca Bolaño sin saber lo que le esperaba. En el transcurso de las horas, mis familiares empezaron a preocuparse. Yo empecé a llamar a casa a unos parientes, a preguntar si mamá no había ido de visita, a visitar a alguna tía, y nadie me supo decir nada de ella. Mamá no llamaba, no avisaba, y llegó, anocheció y me agarró la desesperación. Y vinimos al súper y era imposible pasar. Entonces nos fuimos al Tinglado, la iglesia Trinidad, donde se estaban entregando los cuerpos, había una lista de fallecidos, eso es lo que se tenía en ese momento ahí. Yo me acerqué a una de las mesas y les aclaré que yo no tenía la certeza de que mamá estaba en el súper, pero sí que esa era la hora que ella no aparecía y que era una persona que siempre venía al súper. Entonces me pusieron en la lista como desaparecido. Y desde ese momento me puse a buscarle con mi marido y con un primo y un amigo en la camioneta. Fuimos por todos los hospitales, ¿verdad? Y no hubo respuesta, no encontramos. Y se aproximaba más o menos ya a la medianoche. Entonces, el último lugar donde nosotros teníamos, el último lugar donde yo tenía era la caballería. Me fui, llegué, entramos y fue como si fuera que cuando yo me subí las escaleras, entré en el polideportivo y me llamó la atención un cuerpo y me acerqué, llegué y no supe identificar así a primera vista. Y entonces le pedí por favor a uno de los psicólogos que nos estaban ayudando, a los asistentes, que por favor le revise los pies porque tenía una media fina. Decía cuerpo NN de una sexo femenino, aproximadamente 40 años decía. Y le dije que por favor me abriera la media fina para ver si es que le veía los pies. En eso llegó mi marido y cuando se fueron a buscar la tijera para cortarle la media fina para verle los pies, llegó mi marido y ahí se me ocurrió, me vino a la cabeza de que ella tuvo un pequeño accidente en la mano, en el dedo del medio, y le dije a mi marido que por favor le revise la mano. Y en ese momento mi marido se bajó y le revisó la mano y me miró y me dijo, si es tu mamá, me dijo. Y no, es algo que duele mucho porque es un momento demasiado doloroso para mí. El momento yo no me sentí, yo no supe cómo reaccionar en ese momento. Y ahí le encontré. Y fue como si fuera que se le entregaba 1 kilo de carne a una persona, porque era llenarte un papel, decir que era fulana, te ponían en un cajón y te entregaban el cuerpo sin vida de tu mamá. Imagínate lo que es, ¿verdad? Porque es una pérdida para mí que no tiene precio, porque ni toda la plata del mundo que los pagos ni el Estado ni que nadie pueda darnos no nos va a devolver a nuestra mamá. Los que nos quedamos huérfanos para sus nietos, esa añoranza cuando llega una fiesta así como un Día de la Madre, una Navidad, un cumpleaños, y no tiene precio. Por esta gran tragedia, y dejamos en tu mano, Señor,
hacer justicia. Amén. Señor, gracias por abrir tus puertas